Buenas tardes, bienvenidos a Cómo Cocinar. Ayer hicimos un estofado de ternera con patatas fritas, así que las cortamos en gajo para luego se las liamos a la carne con la zanahoria y demás. Y hoy vamos a cambiar de tercio. Hoy vamos a hacer unos espaguetis con albóndigas en salsa de tomate. ¿Y cuáles van a ser los ingredientes que vamos a necesitar para estos espaguetis? Pues vamos a hacerlo para 2 personas, unos 300 gramos de carne para hacer las albóndigas. Para las albóndigas, un diente de ajo, un poco de perejil picado, un huevo, harina y pan rallado y un poco de sal. Eso para lo que es la albóndiga. Luego, por otra parte, para cocer la pasta, los espaguetis lógicamente, un poco de aceite de oliva, una pastilla de caldo y unas hojitas de laurel. Y para la salsa, tomate triturado. Vamos a usar tomate triturado en lugar de frito, por lo tanto tenemos que freírlo, un poquito de orégano y una cebollita. Bueno, vamos a empezar por hacer la albóndiga. Le añadimos un poco de sal, le pelamos el diente de ajo y se lo cortamos pequeñito. En este caso, en vez de 2 huevos, como es 300 gramos de carne y va a ser para poquitas albóndigas, pues le vamos a echar solamente un huevo, claro. En otras elaboraciones, que era 1 kilo de carne y más, le hemos echado un par de huevos, pero hoy solo uno. Cortamos el ajito. A continuación, le vamos a añadir el perejil fresco, batimos el huevo, se lo incorporamos, removemos bien la mezcla del ajo con la sal, el perejil y el huevo. Y ahora es el momento de añadirle el pan rallado. El pan rallado hay que añadirle hasta que con las manos podamos hacer la masa de la albóndiga, pero tampoco nos debemos de pasar. Yo creo que con este es suficiente. Simplemente que no se nos pegue, que podamos hacerla. Pues aquí tenemos ya nuestra masa perfectamente mezclada para las albóndigas. Tenemos en el fuego puesto una olla con agua para ir cociendo la pasta. Así es que nos vamos para la otra parte. Bueno, pues aquí tenemos el agua, ya está casi hirviendo. Le añadimos el laurel, la pastillita de caldo, un chorreoncito de aceite de oliva y un poco de sal. Es importante cocer la pasta condimentada para que nos sepa bien. Va a romper a hervir de un momento a otro. En el momento que el agua empiece a hervir, le vamos a añadir los espaguetis. Y el tiempo justo de cocción para que estén al dente, para que no estén ni pasados ni duros, son exactamente
9 minutos, por lo menos como nos gustan a nosotros. Está hirviendo. Le añadimos los espaguetis y ya se trata de esperar esos 9 minutitos antes de sacarlo del agua. Bueno, y mientras se está cociendo la pasta, nosotros vamos a hacer las albóndigas. A mí me gusta hacer las gorditas. Mi madre siempre la ha hecho las albóndigas gorditas. Una vez hechas, las pasamos por harina y las reservamos en un platito. Las albóndigas podemos o bien freírlas o bien meterlas en el horno. Hoy las vamos a hacer fritas. Vamos controlando el tiempo que le queda a la pasta, que le quedan unos 7 minutitos. Esto, como es poquita carne, se va a hacer rápido. Allí tenemos ya en el fuego una sartén preparada para freírla. Las dos últimas nos van a quedar un poco más pequeñas, no pasa nada. Y ya tenemos nuestra albóndiga hecha. Siempre recordaros que la cocina debe de estar bien limpia, bien recogida, porque así se trabaja mejor. Y recordaros también que el cariño y la pasión que se le ponga a las cosas, eso provoca siempre buenos resultados, más tarde o más temprano. Porque la cocina hay que cocinar. Yo, las personas que conozco que mejor cocinan, mi abuela que ya no está, mi madre y otras personas que ya iré nombrando, siempre insisten en lo mismo, que hay que ponerle mucho cariño a todo lo que hacemos. Y se nota luego en el resultado. Bueno, mientras se nos calienta el aceite para freír la albóndiga y se termina de cocer la pasta, cortamos la cebolla pequeñita. Tenemos preparada ya la escurridera porque es muy importante la pasta enfriarla bien cuando se termine de cocer. A ver si esta no nos hiciera de llorar. Se moja el cuchillo, moja la cebolla. Pues yo siempre acabo llorando. La cortamos pequeñita. Y nos vemos en los fogones, amigos. Aquí tenemos ya el aceite calentito. Y vamos a freír nuestras albóndigas. Al ser poquitas las podemos freír todas de una vez. Y vamos a bajar al 7 para que se vayan haciendo bien por dentro, aunque luego hiervan con la salsa. Vamos a mover los espaguetis, que ya están a punto. Estamos a punto de apartarlos. Me quedan un par de minutitos ya nada más. Y el último paso para terminar la receta de hoy es elaborar la salsita. Ponemos un poquito de aceite en el fondo. Y cuando esté calentito, incorporamos la cebollita. Le añadimos un poquito de sal a la cebolla. A esta base, para freír los tomates, le podemos echar pimiento, le podemos echar la verdura que queramos.
Yo en este caso he optado por un poquito de cebolla. La salamos y la vamos a dejar 5 o 6 minutitos que se poche tranquilamente. Bueno, cebollita pochada. Siguiente paso, le añadimos el tomate triturado. Y ahora le vamos a añadir un poco de sal y un poco de azúcar, ¿vale? Para quitarle la acidez al tomate, en cantidades similares. Le vamos a añadir el orégano, removemos y vamos a dejar que se frían los tomates durante unos 8 o 10 minutos. El truquillaki, ¿cuándo están los tomates fritos? Cuando el aceite sube hacia arriba y el tomate se queda abajo. Cuando el tomate ya está frito. Enseguida nos vemos, amigos. Pues bueno, aquí tenemos ya nuestros tomates fritos y ya solamente nos queda montar el plato de espagueti en un segundito. Pues nada, aquí tenemos ya nuestra receta de hoy, los espaguetis con albóndigas de salsa de tomate. Y ya, solamente recordaros que no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, de darle a like y a compartir y de mandarnos vuestros mensajes. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Mañana nos vemos con más.